Hola a todos, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Como lo prometido es deuda, yo quedé que iba a hacer este podcast precisamente porque el aula diversificada de Carol Ann Tomlinson viene prácticamente en todos los documentos que nos habla precisamente la nueva escuela mexicana, ya que es un eje. En el último hablamos de la diferencia entre lo que es la integración y la inclusión. Y este tema es precisamente parte de lo que alimenta, nos recomienda y sugiere varios documentos de la bibliografía. Así que vamos a tratar el día de hoy este tema del aula diversificada. ¿En qué consiste? ¿Cómo vamos a hacer y cómo lo vamos a utilizar ahora para nuestra planeación precisamente? Bien. Este libro empieza siendo una reflexión que hace Carol Ann, que precisamente nos decía, bueno, es que yo me encuentro con muchos de los docentes que me dicen que de dónde van a sacar el tiempo para la enseñanza diversificada, y ella les hace o nos hace en este documento una atenta invitación, una reflexión, una autocrítica, una autovaloración donde nos dice, no es algo fácil, pero dice, constrúyete una carrera, intenta ser mañana mejor que hoy, porque nunca se puede dar por acabado el aprendizaje en este oficio. Si tú quieres ser docente y quieres participar en esta gran labor, tenemos que ser docentes muy conscientes porque hay mucho que hacer realmente cuando se trata de la enseñanza o del aprendizaje de muchos pequeños en nuestras manos. Por lo tanto, es muy importante que hagamos primero una concientización. Si realmente estoy dispuesta a comprometerme con lo que es esta profesión. Entonces, nos hace algunas consideraciones como enseñar tiene que ver con aprender. Nosotros somos aprendices de manera permanente. Aprender tiene que ver con llegar a ser, tiene que ver con un compromiso personal y de vida. Es construirse una vida porque de esto depende mucho de lo que yo voy a realizar a partir de que me comprometo a ser un maestro. Nos dice también en sus consideraciones que este libro trata de cómo escribir tu propia historia como profesor, día tras día, progresando poco a poco con un compañero de profesión en cada momento. Nosotros aquí vamos a hablar mucho de colaboración con nuestros compañeros y es una consideración muy importante porque vea el término, vamos construyendo nuestra vida. Nos dice que en las clases diversificadas los profesores hacen posible que el estudiante, a medida que crece y se desarrolla, compita consigo mismo. Es una carrera, un compromiso, una situación por mejorar nuestras vidas día con día, de todos los involucrados, de cada estudiante, de nosotros como docentes. Nos dice que el aula diversificada, en el aula diversificada, cada maestro proporciona a cada uno de los individuos que tenemos en nuestras manos esos modos específicos para aprender, sin suponer que el mapa de carreteras del aprendizaje es idéntico al otro. Todos tenemos un mapa de carretera diferente en nuestra vida, vamos sucediendo. Acuérdense, por eso tenemos actualmente a Vygotsky con el enfoque sociocultural. Cada uno de nosotros tiene características diferentes y ¿qué es lo que vamos a hacer? Acompañar en el camino a cada uno de esos estudiantes. Nos dice posteriormente que trabajan para garantizar que tanto los estudiantes aventajados como los más retrasados, así como los intermedios, puedan esperar, puedan alcanzar metas por encima de sus expectativas y saben que esto implica esfuerzo, riesgo, éxito personal. Entonces, fíjense bien, desde esta consideración ya nos está hablando de los ritmos de aprendizaje, desde los que van más lento hasta los que van más aventajados que el resto de sus compañeros. Bien, en las características de los docentes que nos pide o que nos hace reflexionar este libro, nos dice que utilizan el tiempo de manera flexible. Recurren a una amplia gama de estrategias
se alían con sus alumnos, no hacen encajar a fuerza a un esquema a alguno de sus alumnos y ojo maestros, son estudiantes de sus estudiantes, todos aprendemos siempre. Son artistas para ayudar a sus alumnos y no intentan una instrucción estandarizada. Parten de una versión coherente con el currículum, pero también de una enseñanza motivadora y se preguntan qué es lo que hay que modificar en la instrucción. Aceptan que aunque hay muchos puntos en común, los alumnos presentan diferencias esenciales. Estas son consideraciones fundamentales. Espero que los tomen muy en cuenta porque de esto se trata el aula diversificada, de entender que cada alumno tiene características muy específicas y que nosotros vamos a potenciar precisamente esa individualidad que tiene cada uno de ellos. ¿Cómo? Centrándonos en lo esencial. El maestro se centra en lo esencial. Hay que articular lo que los alumnos necesitan recordar. Esta claridad de lo que yo le tengo que enseñar al alumno es definitivamente característica de un maestro que considere el aula diversificada, así que hace que los estudiantes menos dotados se concentren en nociones fundamentales. ¿Qué necesita el alumno conocer para desarrollar en su vida? Nuestro currículum es muy amplio, maestros, entonces, nuestro currículum es muy amplio y yo lo que tengo que hacer es seleccionar exactamente el contenido que a ese niño sí le va a servir para su vida cotidiana. Hay que garantizar que los más avanzados destinen su tiempo a manejar ideas más complejas, cada quien de acuerdo a su nivel. Y aquí tanto el maestro como los estudiantes, el currículum, la instrucción, es un viaje completo que culmina en el crecimiento personal de cada uno de nuestros aprendices. Sé que no suena fácil, es una reflexión que hicimos desde el inicio, pero de esto se trata el aula diversificada. Nos dice que el profesor contempla la diferencia entre estudiantes. Los niños no tienen problemas con aceptar en el mundo que no somos idénticos. Realmente ellos van a un grupo y todos crecemos con que alguien me cae bien, que alguien me cae mal, que tengo una diferencia con uno, pero luego ya somos amigos. Esa es la interrelación social. Entonces nos dice, ellos no buscan igualdad, pero anhelan, ojo maestros, todos los individuos, desde que somos pequeños, se anhela esa sensación de triunfo que produce el ser respetado, valorado, cuidado, incluso halagado porque algo hice bien, conseguir el objetivo que estaba más allá de mis posibilidades. ¿Y eso quién lo va a brindar? La relación con sus compañeros, con el maestro. Hay que reconocer las cosas que sí tienen nuestros alumnos. Entonces, este es muy importante, es un punto fundamental. El educador acepta a sus alumnos tal y como son y espera que den de sí lo máximo posible. Esta es una situación muy concreta en lo que es el aula diversificada. Otro punto que nos menciona es que la enseñanza y evaluación son inseparables. El propósito de la evaluación es tener información como docentes para atender qué le está haciendo falta al alumno, dónde tengo que modificar, y para eso la evaluación es formativa, es permanente y voy observando día con día qué es lo que debo modificar. La evaluación no es algo que venga al final de la unidad, al contrario, sino es todo el proceso. Se puede realizar en diálogos, debates, revisión de cuadernos, fichas, listas de habilidades. Hay muchas formas y todo va a depender de la utilidad que el maestro necesita. El propósito es ayudar a cada estudiante, regreso, individuos únicos, cada estudiante a avanzar desde la posición en la que se encuentra. Tiene más que ver con el hecho de ayudar a su crecimiento que estar catalogando sus errores. No vamos a andar reprobando nada más porque sí. Vamos a ver lo bueno que tienen los niños. Eso es lo que nos dice Carol Ann Tomlinson. Vamos a potenciar lo que sí podemos potenciar.
¿Qué más nos dice? El profesor modifica los contenidos, los procesos y productos. Ojo, temas clave, maestros: contenidos, procesos y productos. El contenido es lo que necesito que el alumno aprenda. El proceso son todas las actividades que yo estoy diseñando para hacer que los estudiantes usen sus habilidades para atender esas ideas esenciales. Los productos. Los productos son los vehículos a través de los cuales los chicos demuestran lo que han aprendido. Cuando yo tengo un portafolio de vivencias, el producto, el resumen, la síntesis, el dibujo, el mapa conceptual, todo lo que se va incluyendo, esos son los productos que me van a demostrar precisamente lo que ellos han adquirido de aprendizaje. Esto es la primera parte. La segunda, nuestros alumnos tienen una aptitud, que es su destreza para registrar sus conocimientos concretos. Tienen un interés, que hace referencia a la curiosidad, afinidad, pasión de un niño por algo. Y tienen un perfil de aprendizaje. Ojo, ahí es donde tenemos que poner mucho énfasis. Este es el modo en el que los niños adquieren y asimilan la información. Si va más despacito que otro, si es visual, si es auditivo, si es kinestésico, cómo es su género, cómo es su cultura, etcétera. Yo voy a tener desde el inicio que entro con un grupo, voy a hacer un perfil de aprendizaje de mis alumnos. Y entonces, ¿qué nos dice Carola? Fíjense bien, los estudiantes con capacidades menos desarrolladas pueden necesitar a alguien que le ayude, un tutor más avanzado, más ocasiones de la instrucción, de la práctica, actividades que estén un poquito más estructurados, que sean más concretos, con menos pasos. Voy a acercarle a un estudiante algunas, no le voy a dar la complejidad de todo un proceso, se lo voy a hacer más asequible y un ritmo de aprendizaje más pausado. Mientras que los que son más adelantados pueden necesitar que se salte esa práctica y que me vaya al siguiente conocimiento que ya dominan. Pueden necesitar alguna actividad que sea más compleja, abierto, abstracto, multidimensional, que requiera lecturas complementarias, algo más, un ritmo de trabajo más rápido, o quizá más lento, pero que permita una mayor profundidad en la exploración del tema. Desde ahí ya nos está diciendo cómo vamos a diferenciar los que van más despacito con los que van más acelerado. Yo tengo que prever desde el inicio, de acuerdo a ese precisamente perfil de aprendizaje, cómo le voy a estructurar los conocimientos de antemano. En el último podcast les mencionaba del DUA, que es este diseño universal de aprendizaje. Aquí va esto. Aquí es donde desde el inicio voy a determinar cómo son las cosas que le voy a compartir a cada uno de mis alumnos. ¿Y qué nos dice Carolan? Los profesores tienen que adaptar uno o más elementos: contenido, proceso o producto, basándose en una de las características del estudiante, su aptitud, su interés o su perfil de aprendizaje. Sin embargo, ojo maestros, no es imprescindible modificar todos los elementos de todos los modos posibles. Hay que modificar un elemento cuando se vea que el estudiante lo necesita. ¿Por qué? Porque también tenemos a los alumnos promedio, todos individuos únicos, excepcionales, pero hay cosas que sí se pueden generalizar. Voy a hacer estas pequeñas modificaciones cuando yo observe que uno de mis alumnos lo necesita. Y ahí es donde viene el valor de la diversificación. No es una clase para todos, es una modificación, adecuación, un ajuste que voy a hacer en el momento que vea que se requiera. Algunos necesitan, nos dice otra de las premisas, que todos participan en tareas adecuadas para ellos. Hay quienes necesitan un poquito más de tiempo, de atención. Todos tienen diferencias en el aprendizaje y entonces el docente que atiende una aula diversificada averigua lo que cada niño necesita para aprender de manera más eficaz.
Su manera de ser ecuánime con los aprendices es honrar sus diferencias y puntos en común, no tratarlos de manera idéntica. Un maestro de un aula diversificada se inspira al menos en 4 creencias que vamos a mencionar ahora. Aceptan las aptitudes o el nivel de aptitud de cada estudiante. Tienen expectativas de crecimiento de todos los alumnos. Ojo, maestro, esto es tema de pregunta de examen. Nosotros que tenemos que tener expectativas muy elevadas de lo que pueden hacer nuestros alumnos. Esto es inclusión. ¿Se acuerdan que lo comentamos en el último podcast? Bueno, expectativas elevadas. Vamos a brindar la existencia de oportunidades para que todos puedan mejorar sus habilidades esenciales de manera que sea consistente de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a sus procesos. Debe haber una oferta para todos los estudiantes que parezcan y sean igual de interesantes, importantes, impliquen un esfuerzo similar de acuerdo a sus características. Esto son 4 creencias que tiene un maestro del aula diversificada. Otro principio nos dice que el profesor y los estudiantes colaboran en el aprendizaje. Ojo, maestros, aquí vamos a construir todos juntos. Un aula diversificada se construye en conjunto. Los maestros son arquitectos del aprendizaje, pero los alumnos participan en el diseño y construcción. Por eso estamos en una corriente constructivista, no lo pierdan de vista. El maestro guía, modifica, él es el arquitecto y todos los demás vamos con él. La misión del educador, entonces, reside en saber qué es aquello que constituye lo esencial de cada tema. Quitemos la paja, maestro. ¿Qué es lo esencial que nuestros alumnos conozcan allá para que sean esos ciudadanos críticos, reflexivos, individuos capaces de adaptarse a su contexto, así como lo dice en Aprendizaje Esclava? ¿Qué necesita? ¿Cuál es lo que necesito enseñarle de acuerdo a los propósitos para llegar a dónde? Al perfil de egreso. 11 ámbitos del perfil de egreso. Una vez que haya quitado todo lo que no me sirve, vamos a empezar con nuestras actividades y los niños van a tener la capacidad de decirle al maestro cuando un material es demasiado fácil o es demasiado difícil, y eso nos ayuda a que se responsabilicen de su aprendizaje, comprenderse a sí mismos y por ende tomar decisiones para la autorregulación que hemos venido comentando en estos podcasts. El aula diversificada, el maestro es líder. Sí, pero acuérdense que el liderazgo actual nos habla de un líder eficaz que presta atención a sus seguidores y consigue implicarlos a fondo a lo largo del viaje. Un verdadero líder hace que todos participen y se sientan parte de este gran proyecto al que acabamos de aprender. Juntos, el educador y los educandos planifican, marcan objetivos, van evaluando los procesos, ven los fracasos, hacen modificación, dan seguimiento, evalúan y vuelven a empezar. Eso es ser un líder dentro del aula diversificada. El aula diversificada se centra necesariamente en los alumnos, en el alumno como individuo. Los estudiantes construyen, el maestro coordina el tiempo. Su eficacia aumenta en la medida en que los aprendices son capaces de ayudarse a sí mismos. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso? Autorregularme. ¿Cómo yo, docente, le estoy enseñando al niño a aprender a aprender? ¿De acuerdo? Y bueno, este es un punto importante, y el que sigue nos dice que el profesor es quien equilibra los ritmos del grupo y del individuo con 2 objetivos: acelerar el máximo aprendizaje que sea significativo, y segundo, cerciorarse que tanto los alumnos como sus padres, ojo maestros, evaluación formativa, cuadernillo 5, comunicar, estar en contacto con los padres de familia.
De esta manera ellos serán conscientes de las metas y progresos que va teniendo cada uno de los niños. Y si el padre por alguna razón no pudiera estar, la retroalimentación. Yo tengo que estarle informando al estudiante cómo vas bien, puedes hacerlo mejor, etc. El profesor y los estudiantes trabajan en un método flexible, así como el director de una orquesta. Esto nos lo manejan varios temas, maestros. El maestro es como el director de una orquesta que va a verificar dentro de todas las estrategias pedagógicas que le ayuda a los individuos, a los que tocan la flauta, a los que tocan cada quien, a los que van más despacito, a los que van más rápido, a los que van en promedio. Y el objetivo, ¿cuál es? Conectar a los niños, a nuestros alumnos con los objetivos, los conocimientos, las habilidades que ellos puedan desarrollar de acuerdo a su propio ritmo. Director de la orquesta, yo dirijo. Por último, vamos a hablar de 2 esquemas para meditar sobre la diversificación. Nos dice claramente, maestros, que quede claro, no se trata de diversificar todos los contenidos todos los días. Eso destruiría la unidad dentro de la clase. Se trata de seleccionar los momentos en la secuencia que requiere un alumno en específico, de acuerdo a lo que yo estoy evaluando de manera permanente. Yo ya vi que a Juanito le cuesta más trabajo esta parte. Esa parte a lo mejor es lectura, le cuesta trabajo, voy a hacer una adecuación, voy a hacer un ajuste para esa parte de la estrategia, exclusivamente para él. ¿Qué tengo que modificar de acuerdo a las características de los alumnos? Entonces, la diversificación es un modo organizado y flexible de ajustes razonables, ajustar la enseñanza y el aprendizaje. Nos dice que la diversificación de la instrucción es una respuesta del profesor a las necesidades de los alumnos. Guiada por los principios de la diversificación, que son todos los que he venido comentándoles, vamos a hablar de tareas adecuadas, grupos flexibles, una evaluación continua y los ajustes que tengo que hacer de acuerdo a esa evaluación. Entonces, los maestros pueden diversificar en el contenido, el proceso o el producto y de acuerdo con las aptitudes, los intereses y el perfil de aprendizaje, mediante una serie de estrategias organizativas y docentes. Y aquí nos deja algunos ejemplos, son meros ejemplos. Puedo enfocarme en las inteligencias de Gardner. ¿Se acuerdan que nos habla de 7 inteligencias? Luego se fueron a 8, pero son las inteligencias múltiples de Gardner. Podemos resolver rompecabezas, enigmas, les puedo dar materiales grabados. A lo mejor se me ocurre un descanso entre mis actividades. Hay que utilizar muchos esquemas, textos, materiales suplementarios, círculos literarios, lecciones de progreso gradual, en fin, nos hace muchas recomendaciones que yo puedo utilizar. ¿Para qué? Para atender las diferentes necesidades de todos y cada uno de mis alumnos. Estos ambientes docentes apoyan la instrucción diversificada, nos hablan del triángulo del aprendizaje. Cuando yo sé manejar este triángulo, voy a adquirir una maestría en la enseñanza. Podemos considerar precisamente la enseñanza y el aprendizaje como un triángulo y es equilátero, maestros, observen. Donde ustedes se vayan es equidistante cada uno de los puntos. El docente tiene que atender a los estudiantes y atender al contenido, pero el contenido no puede darse sin la intervención del docente y sin el trabajo de los estudiantes, así como los estudiantes no pueden adquirir el conocimiento sin la intervención del profesor. Realmente podrían, pero ese es otro proceso diferente. Y aquí de lo que se trata es de valorar la importancia que tiene el docente, el contenido y los estudiantes. Esto es lo que
tiene el triángulo del aprendizaje. Y para finalizar este podcast, hablemos entonces, en síntesis, de cuáles son los principios clave del aula diversificada. Primero, el profesor sabe lo que es importante de cada tema. Cuando teníamos las dimensiones nos decía, un maestro que sabe cómo aprenden, conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y lo que deben aprender. Ahí está. Conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y qué es lo que deben aprender. De todo lo que está en el contenido programático, qué es lo más importante de acuerdo al contexto propio de mis alumnos que necesitan atender. 2. El profesor comprende, aprecia las diferencias entre sus estudiantes. Repito, se trata de que ahora vamos a valorar toda la diversidad que tenemos en el aula. Los inteligentes, los que van más rápido, los que van más despacito, los que son solidarios, buenas gentes, los que les ayudan a los compañeros, los que son el alma del aula. ¿Cómo voy a valorar todo lo que hay en mi aula? Tercero, la evaluación y la instrucción son inseparables. Conforme voy evaluando, voy haciendo precisamente estas adecuaciones, estos ajustes en mi programa para que logre que todos adquieran los aprendizajes. Cuarto, el profesor ajusta el contenido, el procedimiento y el resultado de acuerdo a las necesidades que estamos hablando de los alumnos. Todos los estudiantes llevan a cabo un trabajo digno, cada quien a su nivel. A lo mejor uno es muy bueno en una cosa y otro en otra, pero tenemos que valorar lo que cada uno sí aporta a nuestro proceso, a nuestra aula, a nuestros conocimientos. El sexto nos habla de los estudiantes que colaboran en la enseñanza. Tanto estudiantes como profesores colaboran en la enseñanza. Y aquí nos dice precisamente que vamos a atender el perfil de aprendizaje. No olviden esto porque es un tema muy importante. Las metas del aula diversificada entonces son máximo crecimiento y éxito individual dentro del grupo, pero cada uno teniendo sus propios éxitos. Y por último, la flexibilidad es el sello del aula diversificada. Y yo les recuerdo que aquí el libro de aprendizaje es clave. Ya nos dice claramente que el maestro tiene flexibilidad curricular. Ya no estamos atados a un programa que tenga que ser llevado así paso por paso. No, ahora tenemos flexibilidad curricular y de esto se trata el aula diversificada, de tener esa flexibilidad curricular para atender lo que nuestros individuos, personitas necesitan. Y estos son los principios clave del aula diversificada. No pierdan de vista que aquí se trata de valorar a los individuos que tenemos como estudiantes, a considerar con equidad a cada uno de acuerdo a lo que necesita y tener grandes expectativas de que todos mis alumnos van a lograr los aprendizajes. Es una versión muy romántica de la educación, pero esto es el compromiso que hacemos los docentes y Carol Ann nos lo deja muy claro desde el inicio. Es muy necesario que nosotros estemos muy conscientes de que esto es un proceso que no termina, es un aprendizaje permanente y yo les hago esa atenta invitación. No dejemos de aprender porque para ser docentes necesitamos estar en constante preparación, mejorando nuestros procesos para que todos nuestros alumnos, así como lo dijimos en la inclusión, adquieran los aprendizajes que necesitan para ser esos humanos críticos, reflexivos, individuos adecuados a una sociedad nacional y global que requiere precisamente el siglo XXI. Bien, pues espero que haya quedado un poquito claro. Les agradezco la atención que prestan. Ya saben que si les gusta este video, regálenos un like. Y hay que compartirlo porque sobre este documento viene mucho y ustedes van a hacer una evaluación, tanto los del proceso inconcluso como los que van para horizontal. Este es un tema fundamental porque lo van a ocupar para hacer la argumentación de las preguntas que les van a hacer. Palabras clave:
identificar todo lo que es diversidad, inclusión, equidad, hablar de ritmos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, ajustes razonables, todo lo que tiene que ver con la consideración para tratar. Acuérdense, el triángulo del aprendizaje: contenido, enseñanza es del maestro, el aprendizaje de los alumnos y el contenido, qué es lo que tienen que aprender. Espero que sea de su utilidad. Les mando un abrazo y nos saludamos pronto. Hasta luego.